Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con los periodistas Araceli Hernández, Muy buenas noches. Pedro Mazón, Gracias, David. Buenas noches a todos. Alejandra Estrada Buenas noches, buenas noches. y Juan Carlos Méndez. Buenas noches. Y pues ahora sí que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Y el tan esperado domingo 4 de junio, por fin, el día de ayer, llegó. Y llegó y construyó un escenario en el que para muchos, al final del día, todos ganaron. Ganó el PRI, la joya de la corona, y hoy por hoy está todavía en calidad de ganador en Coahuila. Ganó el PAN, que se lleva el estado de Nayarit, Junto con el PRD. y consolida un esquema de liderazgos y de triunfos municipales en Veracruz, y gana para muchos Morena, porque obtiene una votación histórica y estuvo a una cosita de quitarle la gubernatura del Estado de México al PRI. Por sobre este escenario en el que coinciden muchos, preguntaremos a nuestros compañeros periodistas y analistas políticos su lectura en particular de este evento. Alejandra, desde tu lógica, ¿cuál y quién fue el mayor ganador, si es que podemos destacar alguno de ellos? Pues sí, para mí el gran ganador fue el PRI, porque ganó Coahuila y ganó el Estado de México, que es lo más principal, ¿no? Y Veracruz quedó en segundo lugar. 2018 el PRI debe acercarse más, sin duda alguna, a las causas sociales si quiere seguir creciendo y si quiere avanzando hacia el pueblo de México, para poder recuperar y poder llegar afianzado a ese 2018 que seguramente el domingo pasado muchos priistas pues sí, a lo mejor se preocuparon un tanto cuando miraban los números de Morena avanzar. Hubo un momento en las redes sociales donde nos vimos un tanto activos junto con otros compañeros y ciudadanos también, donde pareciera que los números que se fueron con la finta. Ya de gane para Morena, ya muchos tiraban las campanas al vuelo, incluso hubo por ahí unos morenistas que sí se enojaron, incluso hubo ya morenistas ya con ese humor negro que les caracteriza, cuando para ellos si pierden no hay democracia, cuando ganan todo es democrático, pero pierden y no saben perder. Yo creo que a estas alturas creo que ya los políticos deben tener un tanto de madurez y aceptar pues cuando realmente la voluntad ciudadana no les favorece, ¿no? Yo creo que algo que fue de beneficio para el PRI en esta elección fue la actitud del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien pareciera que está dando muestras de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Yo creo que eso, el pueblo del Estado de México, yo creo que sí lo tomó en cuenta, pues ya están 4 gobernadores presos, está el señor Padres de Sonora, que si bien no lo apresó el gobierno federal, se entregó porque pues ya estaban detrás de él, ¿no? Está Yarrito de Tamaulipas, que también de priista, que también ya lo detuvo, está de Veracruz Duarte, y en Veracruz el PRI se mantuvo y quedó en segunda posición a pesar de todo lo que hizo el gobernador priista, ¿no? Y está también Borges, recién desempacado, y recién el de ex Quintana Roo, que está preso. Yo creo que eso le abonó. Yo creo que eso, la actitud del presidente le abonó a las elecciones el domingo para beneficio del PRI. Araceli, y complementando efectivamente a alguien que nos faltó mencionar que también puede ostentarse como ganador en este proceso, que es el PRD, que como apuntaba Pedro, fue en alianza con el PAN en Nayarit, pero sobre todo su candidato Juan Cepeda pues dio un campanazo al mandar al cuarto lugar a Josefina Vázquez Mota en el Estado de México. En esa lógica y en la línea del análisis que tenemos esta noche, ¿cuál es tu lectura del pasado proceso? Pues la verdad sí es un gran éxito el que tuvo Juan Cepeda con la votación de 17% de la votación, pero a mí lo que más se me hace triunfador, a pesar de la gran crisis social o inconformidad social que hay en México,
triunfó el pueblo de México, porque a pesar de que hubo calentamientos, hubo obsesiones de parte de algunos candidatos, está tranquilo México y eso hay que celebrarlo, independientemente de que el gran fracaso de las izquierdas, insisto y vuelve a ser la falta de unidad, porque si se hubieran unido las izquierdas como es PRD con Morena, bueno, ahorita fuera otra la historia y hubieran triunfado ostentablemente, pero bueno, al final del día el pueblo cita lo que quiere, a pesar de que hay violencia e inseguridad, votaron por el PRI y pues habrá que esperar que realmente Del Mazo cumpla con las expectativas que están creadas y que fueron muchas, habló de un gran cambio y esperamos que eso lo cumpla y estaremos pendientes de él. Juan Carlos, ahora sí que para muchos analistas políticos hace falta un tratamiento o un tratado de psicología para entender muchas veces a un electorado que aún con una percepción muy negativa al desempeño presidencial, con un hartazgo social que se maneja, pues el PRI siga ganando elecciones. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, ahí está en la competencia nacional rumbo al 2018 el PRI. ¿Cuál es tu lógica de este proceso del día de ayer? Mira, primera, pues, como ya lo había mencionado en la semana pasada, estas elecciones se vinieron dimensionando como la antesala para la elección del 2018. Y creo que ese es un grave error, porque cuando el PAN ganó en el 2000, David, pues no tenía el Estado de México ni Coahuila. En el caso de la elección del Estado de México, que fue donde nos centramos, a mí me parece que la campaña la hicieron el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, contra Andrés Manuel López Obrador, que no dejaron operar como debiera ser a sus candidatos, Alfredo del Mazo o Delfina Gómez. Y creo que esto polarizó la elección pensando en una siguiente elección presidencial. Tal vez por eso el resultado, porque hubo un gran abstencionismo, 50% de los mexiquenses no salieron a las urnas a emitir su sufragio. Me parece que para el PRI es un respiro porque mantuvo la gobernatura en el Estado de México y en Coahuila, que para el PAN pues ha sido un gran avance, sobre todo en el Estado de Coahuila, que como nunca había tenido una votación tan copiosa y pues gana una gubernatura, pero creo que la bandera, si hablamos de un éxito en el caso del PAN, se la lleva el gobernador de Veracruz, porque 113 alcaldías las gana el PAN en Veracruz, tuvo un crecimiento exponencial. En el caso de Morena, me parece que Morena crece también, que tiene una relación muy significativa con el liderazgo que Andrés Manuel al fundar ese partido tiene, y que lo único que le puede pesar al partido Morena de Regeneración Nacional es que no se pudo llevar el sabor de la victoria. De otra vez quedarse en la orillita. Creció 12%, sí, eso es 18% en los dos estados del norte y pues en el Estado de México con un 30%. Nomás aquí donde no crece. Pedro Mazón, bueno, los analistas y los números hablan de que la votación en el Estado de México fue superior a la pasada, en arriba del 50% del electorado, que en el volumen es mucho. En esa elección, el dato por la evolución de la campaña fue que Josefina Vázquez Mota haya caído al cuarto lugar, cuando entró precisamente validada por su percepción positiva al inicio de la jornada. El criterio que entiendo utilizó el PAN fue al mejor posicionado, y la mejor posicionada era Josefina Vázquez Mota. ¿A qué atribuyes tú esta caída del PAN en el Estado de México
a esa polarización que habla Juan Carlos, o hay, y se dice, esquemas de negociación y concesión, incluso respecto a lo que viene en el 2018? Tal vez, David, en este caso de Josefina Vázquez Mota, pudo haber algún tipo de esquema que no está pues motivado o expresado a la luz pública, pero sin duda alguna que las izquierdas salen ganando. PRD y Morena hacen una enorme votación que si juntos, como dijera la compañera Araceli Hernández, se hubieran aliado, si una coalición de este tipo hubiera prevalecido, sin duda acabarían con el PRI en el Estado de México. Al PRD ya lo miraban muerto, al PT ya lo miraban irrelevante. Exacto. Y yo, ¿hasta dónde esa fue la lógica de Andrés Manuel para no trabajar esa alianza, y hasta dónde este resultado vuelve a poner al PRD en una posición magnífica de negociación por ese tambache tan importante de votos que obtiene en el Estado de México? Creo que se empecinó López Obrador en mantenerse con su candidata, y el hecho de que no haya conciliado o logrado hacer buenas migas con el PRD, pues vemos los resultados. Seguramente de aquí al 2018 habrán que analizar este tipo de esquemas que podrían redituarle. En el caso de Josefina, David, quiero decirte que pues no pierde, nada más no gana. Simplemente el PAN se va a una cuarta fuerza en el Estado de México. Y yo escuchaba a Margarita, la aspirante presidencial, Margarita Zavala, darse con Ricardo Anaya unos agarres ahí, en el sentido de que lo acusaba de la estrepitosa caída que tuvo el PAN en el Estado de México. Pero es que simplemente no ganan, al contrario, bajan. Pero este tipo de roces internos va a provocar mucha división al interior del Partido Acción Nacional. Pues eso lo exploraremos en la segunda ronda de esta conversación, partiendo del posicionamiento que pone sobre la mesa Juan Carlos respecto a qué tanto el resultado de esta elección era preludio a lo que viene para el 2018. Pero antes de eso, permítanme una pregunta a la mesa, pero sobre todo por el tipo de la pregunta a nuestras compañeras periodistas. ¿Qué tanto también influyó el perfil de la candidata que decide Andrés Manuel López Obrador llevar a la contienda? ¿Qué tanto el perfil de la maestra Delfina viene a contribuir a que el propio PRD no tuviera un complemento mayor a la figura nacional que fue Andrés Manuel? Entonces la campaña la hizo Andrés Manuel, y al final de cuentas la maestra puso una parte, pero qué tanto esa parte hubiese sido mayor con otro personaje, no de género, con otra política, con otra diputada, con otra senadora, o no sé. Yo creo que el PRD tiene, el Morena tiene a cuadros también muy posicionados. A ver, David, yo voy a hablar un poquito de Josefina Vázquez Mota. Hay que también tomar en cuenta los ataques sistemáticos que fueron en contra de Josefina Vázquez Mota en este proceso electoral y en el Estado de México, donde fue acusada pues arteramente, vilmente y muy cobardemente por todos lados, fue amenazada. Y fue satanizada, fue acusada, la estuvieron evidenciando, la estuvieron ahora sí que explorando a ver qué podían encontrarle, incluso a su familia, y tomando en cuenta que nunca el Comité Ejecutivo Nacional de su partido salió en su defensa. Entonces yo siempre he estado con eso en cuanto a Josefina Vázquez Mota desde el día que vino aquí a Baja California Sur en su primera gira de trabajo que hizo, cuando realmente no fue ni acompañada en su encuentro aquí en su encuentro aquí con los medios, cuando estuvo aquí en el partido, por la propia dirigencia del partido.
Ya después cuando fue acompañada fue cuando vino la campaña de Marcos Covarrubias, que ya andaban ellos ya con todo, entonces sí estuvieron en el presidio con Josefina Vázquez Bota. Pero antes cuando vino le hicieron un vacío muy feo. En el caso del candidato del PRD que mandan a ganar y que queda en tercer lugar en el Estado de México, ¿hasta dónde el propio PRI le ayudó a ganar y para ahora sí, para dividir y vencerás, ¿no? ¿Hasta dónde? Y en el caso de la maestra de Morena, pues yo creo que sí, efectivamente, muy astuto, se vino para acá Andrés Manuel y dejó sola la elección allá, pero sí, él le hizo la elección, él le hizo la campaña a la maestra, pero ya también ella se envalentonó, salió al quite, empezó a dar sus discursos, se empezó a comprometer. O sea, conectó hizo un compromiso muy serio, por ejemplo, con el magisterio sobre la reforma educativa. Y yo creo que ahí pues también los maestros se prendieron y le dieron su apoyo, y tomando en cuenta el número de maestros que son, hay que también decir que... A ver Araceli, rapidito porque ya nos vamos al corte, este elemento que comenta Alejandra, ¿qué tanto le ayudó o qué tanto le perjudicó a la candidata de Morena, a la campaña de Morena, la mega campaña que le armaron de denostación por esta alianza de último momento, que van tanto el yerno del Bester Gordillo como la hija, aparecen en escena dando el mensaje de alianza y de apoyo de la maestra del Bester a la candidata de Morena? ¿Ayudó o afectó? Sí. Pues yo más bien creo que les afectó, porque si Delfina estaba apoyando fuertemente, y que es una palabra muy compacta de las izquierdas, ese apoyo que tienen con la CENTE más que con el CENTE. Entonces es una gran demanda que tienen los de la CENTE, no los del CENTE, esa demanda de que deroguen la reforma educativa. Entonces creo que le perjudicó más que ayudarle, y sin embargo Delfina es una mujer de bajo perfil. Entonces yo creo que eso es lo que necesitaba, son los perfiles que necesita Andrés Manuel, gente de bajo perfil para poderlos manipular. Pero sí, como dice Alejandra, se envalentonó la mujer. De hecho, hoy en las conferencias de prensa está diciendo, yo estoy de acuerdo y me someto, me apego, sin embargo Andrés Manuel está en otra postura. Entonces eso te habla de que la mujer se envalentonó, sacó su perfil, pero la señora empezó con un perfil muy bajo, y sí, fue una elección de Estado al final del día. Pero al final del día también a lo mejor ese perfil bajo. O ese perfil, su característica, conectó con un gran electorado del Estado de México. Regresamos, amables televidentes. Pues aquí continuamos en esta exploración de lecturas políticas de lo que aconteció el día de ayer. Y una muy generalizada es de que al terminar y caer el último out, que será el próximo miércoles en que ya se den los resultados oficiales, ni siquiera eso se esperaron los partidos para empezar ya el siguiente juego, que es la elección presidencial. Y al interior de cada partido también se posicionan y se generan enconos y polémicas. Desde la lógica del PRI, Juan Carlos, este resultado electoral que le da oxígeno a ese partido, pone también al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, pues en una condición de ganador, en un escenario en el que se advertía mega complicado que algo ganara el PRI. Tú en esa cancha del tricolor, ¿quiénes consideras son los ganadores y cómo ves que se va a empezar a desarrollar el proceso interno para que desemboque en quién sea el candidato presidencial de ese partido? Pues sí, mira, como lo mencioné, para el PRI es un respiro en materia de posicionamiento un mega respiro presupuestal, porque son muchos dineros que se manejan. Pero también hay que reconocer, aún con el desprestigio y la calificación tan baja que tiene el presidente de la República, Peña Nieto, creo que Enrique Ochoa Reza, como presidente de su partido, era su deber y era su obligación sacar esa elección, al margen de que, como lo menciono,
en el caso de Morena, la candidata prácticamente fue como Juana Costa Naranja, fue una Juanita. Nunca la dejó Andrés Manuel opinar, posicionarse y hacer una campaña también ella. Eso lo aprovecha muy bien el PRI y manda señales su dirigente Ochoa Reza. La clave, la organización, la estructura, que ahí sí no hay quien le gane al PRI en el Estado de México. Lógicamente, la voluntad popular se impone también contra estructuras, contra cacicazgos y contra la soberbia del gobernante en turno, porque entonces pues no se le pudiera ganar al PRI en ningún estado de la República. Pero la capacidad de movilización que demostró el PRI en el Estado de México, pues dan una muestra de que sí sabe sacar voto por voto y que ese voto por voto se cuenta y contó en esta elección, que prácticamente le dio la vuelta a todos los parámetros que se decían. Y esto solo se logra, David, porque hubo un compromiso y hubo pues una férrea manifestación de que el PRI pues, no podía perder el Estado de México. Y se ganó voto por voto. Votado. Como dijo el clásico, Y contado. haya sido como haya sido. Otra cosa que, sacar- perdón, le afectó a Josefina Vázquez fue esa unión, ese enlace que anunció el PAN de que iba con el PRD. Entonces te hace como que eso se complique al final del día, ¿no? Bueno, ¿crees? eso sería un poco en la línea que comenta Alejandra respecto a que Es un juego no hubo sucio. mucha solidaridad No hubo- del Comité Nacional. Yo recuerdo, no. No hubo yo solidaridad. recuerdo, Sí hubo solidaridad. No o la sea, yo probó. recuerdo de que No la en probó. el arranque de Josefina, el cuestionamiento muy fuerte por el financiamiento a su ONG esta de migrantes allá fue muy agresivo y al parecer sí operó alguna estrategia el Comité Nacional del PAN porque disminuyó ese ataque. Pero ya de salida, un nuevo ataque tipo Hillary Clinton, en el que el FBI le reabre el expediente. Acá también, al 11:45, dice la autoridad judicial de que, o filtran de que está siendo investigada, y eso afecta también la campaña. También salió el Comité Nacional a defender a su candidata. Quien tiene en rueda. toda la razón es Margarita Zavala. No, mira, si Anaya perdió la le elección, hicieron debe dejar- acusaciones a Alfredo del Mazo, calumniaron a Delfina Gómez, y en voz del propio Andrés Manuel ninguneó a las izquierdas simpatizantes con el PRD, denostó y condicionó al PRD. Y ese es un aliciente también para que se polarice la elección, David. Y en ese camino de haber polarizado la elección, pues salió perdiendo el PAN. Pero también es una muestra clara de que el PAN, a partir de este resultado en el Estado de México, necesita revisar sus estructuras, sus liderazgos. Cambiar de dirigente claves. nacional, dijo O sea, Margarita no, Zavala. o sea, lo que- ¿Cómo no? lo Pues que- perdió. eso lo dice O sea, lo que- perdedor. Zavala, lo que es siento, perdedor. lo que siento, Y Juan todo Carlos, perdedor sale. lo que siento, Juan Carlos, es de que contra lo que dice Alejandra, la obligación estratégica de todos los partidos al terminar una Perdió. elección tan compleja como esta es celebrar lo que pueda celebrar. A ver. Y entonces es un momento ahorita en que en el escenario del PRI, de Morena y del PAN, es momento de celebración. El ganar Nayarit, el ganar las alcaldías y minimizar la falla grande que Pero es tuvieron una del Estado de postura de México. Margarita. Entonces lo que me da la impresión, Pedro Mazón, es de que no se están esperando ni guardando el luto de la reflexión interna para empezar ya internamente la competencia. Ahorita yo, salvo la mejor opinión aquí de Alejandra, que la veo muy inquieta, era momento Sí, para celebrar claro. Nayarit, para celebrar alcaldías y para decir el discurso del Y lo PAN. han celebrado Vamos los a- militantes del Y PAN y del entonces PRI. Margarita Zavala, antes de felicitar a su partido por aquello, pone el énfasis Así En su el candidatura. tema de su candidatura. Así es. ¿Qué tan oportuna o inoportuna es ese pronunciamiento de Margarita Zavala, que en su calidad de precandidata está metiendo el tema por adelante de la derrota del Estado de Bueno, repito, desde anoche mismo, la noche del domingo, se corrió, o más bien se impusieron en sus marcas listos fuera, y no solamente ahí, en todos los partidos políticos. Margarita Zavala se quejó amargamente por no haber ganado una buena posición
no la gubernatura, una buena posición en el Estado de México. Ella, al criticar acremente a Ricardo Anaya, obviamente le está pidiendo que deje la dirigencia nacional para que otro personaje del mismo partido, Acción Nacional, pueda llevar las riendas que van rumbo al 2018, y obviamente el interés de ella es participar con el apoyo siempre considerado de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, para poder entrarle pues ella de lleno, querer ganar primero la candidatura a lo interno ahí en el PAN. Así es. Araceli, en una de las mesas de ayer de cobertura nacional, fue muy interesante ver el debate entre Ricardo Anaya y Enrique Ochoa, en perfiles y en discursos y en actitudes echadas para adelante, muy destacables y muy notorias y muy interesantes para el espectador. Y en medio de ellos, a una dirigente, Alejandra Barrales del PRD, también muy aprovechando su posición en lo que ya viene la gran contienda, el gran ausente, Andrés Manuel López Obrador, presidente formal y legal de Morena. ¿Qué tanto otra vez el tema de soberbia, de no reconocer la importancia de aprovechar y llenar esos espacios de medios, y al revés, ir sobre los medios acusándolos de sus males? ¿Cuál es tu lectura de eso? Mi lectura es total, mira, porque te voy a decir, yo fui a cubrir el evento ahora de que vino Andrés Ese Manuel. Es nuestro último Sí, tema. no, pero quiero decirte que al final iba a haber una pequeña conferencia y nos empujaron, o sea, a mí me empujaron, me iba a caer, me reventaron la botella de agua y te tratan a patadas. Eso te habla de que Andrés Manuel es un cacique. O sea, con todo y que sí está muy bueno su discurso y dice cosas buenas, pero es un cacique, no quiere, nos odia a los medios, odia a los reporteros, no quiere nada. Sin embargo, su presencia y esencia la manejan todos los medios informativos. Entonces, desde ahí te estoy diciendo, una persona con ese alto rango de cacicazgo no es una persona que convenga a México ni a los mexicanos. De ahí estoy convencida. Haciéndole al abogado del diablo, Alejandra, 15 años de activismo político y de constituirse, ahora sí que en el adversario del sistema. En esta última campaña, pues también la contracampaña a Andrés Manuel, no se tiraron, como diría nuestro amigo Alfredo Porras, con bolitas de algodón, y ya resintió Andrés Manuel y Morena el efecto de una contracampaña fuerte, en el que vimos entregas de dinero, en los que se le vincularon con el Bester Gordillo, en el que se filtraron el último día una llamada entre el hijo y la secretaria general que estuvo por acá de visita, y aquí la tuvimos en una entrevista, y un poco fue ese el cuestionamiento del por qué el talante tan autoritario y agresivo de Andrés Manuel, y ella decía, ¿cómo no estar ya a la defensiva ni en este carácter cuando ha sido objeto de una contracampaña tan agresiva? Pero y es tan que fuerte? siempre ha sido así, Andrés Manuel. Es un tipo muy arrogante. Sí. A mí me queda claro que Andrés Manuel López Obrador es un tipo arrogante, es un tipo que pareciera que no tiene educación, que estos 15 años que se ha dedicado a formar su presencia, a estar maquinando cómo llegarle al pueblo de México para que un día voten por él y lo conviertan en amo y señor en Los Pinos. Yo creo que eso le ha dado pues el que esté un tanto amargado, ¿no? Cómo se ha ido en contra de los medios, a mí me ha llamado mucho la atención, pero también cómo se ha ido también en contra de políticos, no nada más de los medios de comunicación, de todos. Como que se quiere poner una burbuja, una coraza, un caparazón de protección para lo que viene. Yo creo que si Andrés Manuel López Obrador para 2018 no logra llegar a Los Pinos, ahora sí que deberían tener que tener mucho cuidado quienes estén a su lado, ¿no? Y quienes lo siguen, porque no creo que termine muy bien. Yo creo que un manicomio lo quedaría muy cerca. Yo creo que no está muy bien ya el señor hasta estas alturas, ya como lo veo un tanto desquiciado
y desequilibrado, no sé, mentalmente. Yo sí lo voy a decir, que sí lo voy a decir como loco. Ahí sí no me lo vas a refutar, porque sí lo estoy diciendo. El señor para mí no está muy cuerdo, no está en sus 5 sentidos a como lo veo actuar y a como lo veo comportarse a veces en contra, más de los medios de comunicación, a quienes ha denostado. Y lo malo es que muchos políticos denostan a los medios de comunicación, pero a los primeros que llaman cuando quieren dar a conocer alguna de las tonterías que quieren dar es precisamente a los medios. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador está un tanto desquiciado. Creo que la gente que anda cerca de él, rodeándolo, quiero decir que tiene que tener un poquito más cuidado a cómo van pasando los años y no logra el señor posicionarse realmente como para llegar a ser presidente de México. Pedro Mazón, pues al final del día la personalidad y el liderazgo de Andrés Manuel, no dicho por sus seguidores, dicho y respaldado por lo que aquí se ha comentado, las votaciones. Hoy lo tienen ubicado, hoy por hoy, como el único y gran competidor ya apuntado y con una fuerza electoral y un respaldo popular montado en el hartazgo social o montado en lo que se guste o mande, pero es un personaje que tiene un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional, que despierta pasiones, que despierta temores, porque luego lo vinculan allá con Venezuela, con Maduro y con Chávez, pero que al final del día, ¿cómo negarle, Pedro Mazón, esa personalidad y ese liderazgo que lo tiene hoy por hoy en el centro de la escena política de este país, aguardando a sus contrincantes, aguardando a quién viene del PAN y quién viene del PRI? Seguramente Andrés Manuel López Obrador, si se deja escuchar, si él escucha, más bien dicho, si escucha a los personajes que le hablan al oído muy de cerca, a sus asesores, y escucha expresiones como las que se vierten aquí en la mesa, de respeto a la prensa, de tener un mayor acercamiento y comunicación con los otros partidos de izquierda o con quien quiera hacer alianza. Seguramente si lo hace con inteligencia, va a tener la oportunidad de lograr algunos enlaces, algunos puentes que le pueden permitir no solamente estar en la recta final, sino hasta ganar la presidencia de la República. Es un aspirante eterno, que decías tú, ya más de 15 años, que seguramente la sociedad lo va a seguir reflexionando, no solamente en Baja California Sur, en diferentes puntos del país, y que con este crecimiento que tuvo, y lo vemos claramente en la Ciudad de México, como pasó en la elección pasada y ahora en el Estado de México, ese crecimiento, con la alianza, la coalición que se dé entre las izquierdas, que lo tienen que sopesar mucho, le va a ayudar enormemente a su objetivo. Regresamos y tengo un compadre que dice que nunca queda bien con su esposa, dice, porque cuando escupe es aguado y cuando no es reseco. Entonces, ¿qué tanto un poquito el tema de Andrés Manuel, de que cuando suma lo cuestionan por los que suman y cuando no suma y no invita alianza porque no suma y es prepotente y autoritario? Regresamos, amables televidentes. Y pues, amables televidentes, con esta reflexión poco profunda, pero sí muy ilustrativa, aterrizamos aquí en nuestra querida Baja California Sur, en nuestra entrañable ciudad de La Paz, donde el mismo domingo 4 de junio, o sea, el día de ayer, mientras el país entero estaba con la atención puesta en la elección del Estado de México y en las otras elecciones, el dirigente estatal de Morena venía acá a suscribir el pacto por la unidad y la prosperidad de los mexicanos, en un título muy largo, y convoca ahí en el Parque Revolución de esta ciudad, pues a sus militantes del partido Morena, a sus nuevas adhesiones, y a firmar este pacto a quienes lo acompañaron en el presidio. Para muchos la expectativa no se cumplió, al haber espacios, sillas vacías, que en honor a la verdad hay que decirlo, ese parque genera esa situación, más cuando y hay sol presente. Las asistentes buscan refugio en los árboles, en las áreas techadas,
y cierto estoy, y en honor a la verdad lo digo, de haber estado toda la concurrencia en el área de las sillas, pues ahí se hubiera visto cubierta. Varias lecturas políticas aparte de este tema de la asistencia, el espacio que ocuparon personas que recientemente fueron adheridas a ese partido político. Juan Carlos, ¿cuál es tu lectura de ese evento político celebrado el día de ayer en esta capital? Mira, en primer lugar, pues fue una visita muy rápida y creo que para lo que en ese momento ocupaba, como has mencionado, la atención prácticamente de toda la nación y los partidos políticos, estas elecciones que se llevaron en estos 4 estados, pues me parece que fue un acto protocolario para Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que sí se vio ahí, mucha grilla, David. Había mucha materia de qué hablar. Mucha grilla entre los morenistas, principalmente de los que vienen llegando. Pero esa grilla, al parecer, la ganó pues los fundadores de Morena, los morenistas primeros. Y creo que eso le ocasionó también y le va a ocasionar una gran división a ese partido. Me parece que Andrés Manuel fue muy cauto y fue muy respetuoso en estas corrientes, pero al final dobló las manos y pues fue el mismo Puchas, el profe Víctor Castro, quien le dan uso de la palabra. Y en cuanto al presidium, pues no se vieron ahí ni las nuevas caras, estos expriistas, experredistas que han llegado a las filas de Morena, pues mantuvieron también esa prudencia y no fueron llamados al presidium. Las personas que estuvieron ahí, pues si bien es cierto, a lo mejor no vienen de otros partidos y si lo han hecho, pues han sido muy cautos. Tenían una expresión de liderazgo y de representatividad, pero no esos personajes políticos. Alejandra, fue lo mejor que pasó. Alejandra, que si ayer hubiese estado en el presidium Leonel Cota Montaño, Narciso Agúndez, Rubén Muñoz, el exdiputado Zavala, el excoordinador general de campaña de Barroso, que ahí lo vimos, hoy estuviéramos hablando de ese presidio. Sí. Y hoy estuviéramos cuestionando, quizás algunos, destacando algunos otros, la presencia y el peso polémico, pero político que le puede dar el que Andrés Manuel hubiera estado con 12 gobernadores y con estos activos y estos cuadros, porque muchos, y entiendo que ese fue un acuerdo previo, el de no aparecer, no subirse al presidio, desalentó a otros actores que estaban muy entusiasmados porque aspiraban a tomarse la foto con Andrés Manuel. ¿Cuál es tu lectura del evento de ayer, Alejandra Estrada? Para empezar, fue un evento muy mal organizado, fue un evento en el que poco se tomó en cuenta a los jóvenes de Baja California Sur, que poca importancia le restaron las mujeres a Morena. Hubo una firma de un acuerdo en donde no más de 3 mujeres de 17 varones que firmaron llevaron a cabo y plasmaron la firma frente de su líder moral, de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ahorita, después de las reformas electorales que hay, después de que ya se quedó establecido que en la paridad de género y el empoderamiento de las mujeres 50-50 va parejo, después de tomar en cuenta que el 50% del padrón electoral lo conforman las mujeres y el otro 50% son las madres de ese 50%, entonces Morena, ¿sabes qué? ¿Dónde están las mujeres, las aguerridas mujeres de Morena que nos refutan todas las redes sociales que no fueron tomadas en cuenta? Yo creo que aquí a Morena le faltó afianzarse con las mujeres, afianzarse con los jóvenes, pero sobre todo una falta de respeto a quienes han sido líderes como quiera en Baja California Sur y que ahorita le están apostando a Morena, que fue un Leonel Cota Montaño, como dices tú, haya sido como haya sido, fue gobernador de Baja California Sur y levantó un PRD en el 99 cuando muchos dirán que traicionó al PRI, pero si de traidores nos vamos, pues donde quieres hay traidores, ¿no? Entonces está Leonel Cota Montaño que levantó al PRD, que lo formó, dejando en claro que el 99 para acá no nació Baja California Sur, como también lo dicen, no para nada. Pero también está un Narciso, que también llegó con mayoría a un gobierno.
haya sido como haya sido, fue gobernador. Está un Omar Zavala que también acaba de dejar el PRI donde fue O sea, tú te inscribes diputado. en la línea de que sí los hubieran subido. Yo me inscribo en la línea de que estos personajes debieron estar arriba. O sea, ¿qué buscaba la organización de Andrés Manuel López Obrador, el Comité Ejecutivo Nacional, que fue el que impidió que Leonel estuviera arriba de ese presidio? Fue el Comité Ejecutivo Nacional de Morena quien le dijo no. Pero me extraña, o sea, ¿hasta dónde, en quién cabe que tiene más liderazgo un Alberto Rentería que un Leonel Cota Montaño? O sea, es de risa y es cómico, pues, ¿no? Entonces yo siento que sí deberían haber estado arriba. Araceli, la membresía, la asistencia, pues mucho de esas militancias y esas simpatías políticas de las izquierdas, las que vimos ahí en la explanada del Parque Revolución. Los discursos y los pronunciamientos, efectivamente fue el del maestro Víctor Castro, del líder Rentería y el propio discurso de Andrés Manuel. ¿Qué lecturas te deja ese evento a ti? Pues sí, falta de organización, falta de acuerpar con mayor presencia mujeres y jóvenes. Coincido ahí con la compañera, pero al final del día lo bueno de ese evento fue el discurso de Andrés Manuel. Trae muy buen discurso, habla de un sistema que tiene ahorita un presupuesto anual de 5 billones de 5 mil millones de billones de pesos anuales, y ese 10% se lo roban los políticos. Dice, nada más con 500 mil millones de pesos anuales que se roban esos políticos, echamos a andar a México. En fin, trae muy buen discurso. Buen discurso. Muy buen discurso. Mala organización. Mala organización. Grilla contra Leonel. Totalmente, no, 500 camisetas en contra de Leonel. Se vio una discordancia muy fea allí. Déjame comentar algo que pasó en ese evento. La presencia del coordinador de la bancada del PAN en el Cabildo de Los Cabos, el regidor Rubio. No es coordinador de la bancada. Sí, como no es coordinador de la En los bancada. cabildos regidor. no es coordinador de bancadas. Bueno, pero no es Pero es un panista, regidor, es un pues, regidor del PAN que no tomó en cuenta a su comité directivo estatal ni al propio presidente. O sea, de perdida comentarle, voy a ir al evento de Morena. Ahora se disculpa, dice, yo iba pasando. No, estabas abajo de un arbolito y ahí se te vio. Pero que había solecito. A lo mejor fue de Pedro este- Mazón, Sí, la valoración o la lectura política que deja esto en estos escenarios que pones, que se comentan aquí respecto a las grillas internas, las valoraciones internas, suben o no suben, ¿qué tanto puede afectar el ánimo de quienes, aún en la derrota en el Estado de México, siguen siendo y siguen viendo el Morena a un gran competidor, no solo a nivel nacional, sino a un eventual gran competidor en lo local, en Baja California Sur? David, ahí en este evento donde estuvo López Obrador, los coordinadores, los organizadores hablan que hubo cerca de 3,000 asistentes, y la prensa, los analistas acá nos dan la versión de que estuvieron no más de 1,500 asistentes. A esa hora, a las 11 de la mañana, donde la inclemencia del sol está con todo, obviamente que la mayoría, si no llevó con qué Y en protegerse, dominguito sagrado. exacto, y en domingo Estuvo bueno, una estuvo gorra, bueno el evento. parasol, fueron a los árboles, a los alrededores donde hubo sombra, pero se quedaron muchos ahí a escuchar a López Obrador. Es importante mencionar que aun cuando fue el empresario Mateo Parr y la señora Vicky Guereña, y repartieron un puñado de camisetas para manifestarse en contra de Leonel Cota Montaño. Creo que no le afectó mucho al licenciado Cota Montaño en este sentido, porque se manejaron en un bajo perfil, tal vez sea el acuerdo que Rubén Muñoz, Leonel Cota Montaño, el propio Narciso Agúndez, los expriistas ahora, Valerio Castro y Omar Zavala, estuvieran abajo, porque mayor hubiera sido el compromiso de ellos de subirse al templete, pero verse representados con mucha más gente ahí abajo, en donde tener el compromiso. Si tal vez hubieran llevado la cantidad de gente o la cuota de personas
que tenían el compromiso de llevar, a lo mejor ya estuvieran Que a arriba. lo mejor desanimaron, porque al saber, porque ese fue, como dice Alejandra, un acuerdo previo del día anterior que estuvo aquí la secretaria general, pues a lo mejor tampoco Pues un mal acuerdo. no se entusiasmaron de llevar rapidito la acción-reacción de el PRI, de que ya ha ido, ahora sí que por voluntad propia el diputado Zavala se genere un comunicado de expulsión rapidito. Pues es lo más normal, ¿no? Es lo que sucede siempre, expulsarlo. Entonces, si a traidores vamos, pero yo creo que va a tener que hacer muchas cartitas. No, lo el que PRI. pasa es que en las redes Porque el propio abajito- exdiputado enseñó y ha circulado Sí, ya su se fue. renuncia previa antes de que se anunciara la Pero al ausencia. rato regresan, no pasa nada, al rato regresan y les abren la puerta y vuelven a ser candidatos. Pues el PRI también está ahorita aquí en el estado ávido de gente que va y lo fortalezca. ¿Por qué no regresar a tu casa? Rubén Muñoz también puede regresar. El Rodi Amaya regresó. El Rodi Amaya regresó y todos A ver, regresaron. Araceli, ¿O no? exacto. A partir de hoy, como ya hemos comentado, pues sigue en la siguiente etapa, la elección presidencial. Baja California Sur no es ajeno. Hay también el peso del poder en Baja California Sur, es muy relevante, mucho más incluso que en otros estados, por la ausencia quizás de economías, grupos económicos con grado de independencia de las finanzas del gobierno del estado. Por otro lado, también hay que decirlo y comentarlo, nuestra idiosincrasia de los paceños, tampoco somos muy dados a movilizarnos, a manifestarnos. Lo hemos visto en las marchas que se convocan para diferentes temas y rara vez la gente sale a manifestarse porque advierte quizás algún riesgo de represalia o de costo de exhibición. En ese sentido, ahora hacerle un rapidito comentario, ¿qué tanto influyó también en la capacidad de convocatoria a este evento que es tempranero? Porque todavía falta mucho tiempo para la elección presidencial. Coincido contigo, definitivamente. ¿Cuánta gente no fue por temor a ser visto ahí y temor a que lo criticaran? Finalmente, Andrés Manuel es la primera figura presidencial precisa y exacta que tiene México. Fuera de ahí, pues hay muchos saberes y desaberes, pero creo que ese tema que me dices, yo creo que más de 1000 se quedaron sentados en la casa esperando a ver qué pasaba. O pasaban y daban vueltas. No lo podemos ir sin un rapidísimo comentario. La decisión del Congreso de declarar desierto el Premio Estatal de Periodismo Juan Carlos. Rápido, en pocas palabras. Pues a mí me pareció una falta de técnica parlamentaria, una falta de respeto al trabajo legislativo, porque Y al si gremio, ¿no? Al final de cuentas. hay algo que debe de prevalecer y es la esencia de un parlamento, son los acuerdos. Los diputados, Pero si no fue tienen pretexto la falta de acuerdo para... No. por supuesto, fue una... Fue falta de acuerdo. No se saben poner de Fue acuerdo falta de voluntad. porque no les No interesa les importó. Se rieron. Falta de los acuerdo. medios de comunicación de los cuales ellos hacen uso, incluso en campaña. Araceli, rapidito, porque ya nos está presionando el productor ahí, los festejos y los reconocimientos. Tú tienes uno, están convocando por allá al sur a otro, Pedro Juárez con Tirado. con todo lo que luego representa asistir a aquellos escenarios. ¿Cuál es tu lectura rapidito de la importancia? Pues de esa hay mucho que festejar, sobre todo festejar y celebrar la unidad del gremio periodístico. Yo los espero a los compañeros este viernes 9, va a ser la premiación del certamen estatal de periodismo Mar Rodríguez. Esperamos muchos trabajos para que participen, se lleven su premio y asistan a la premiación que va a ser el viernes a las 8 de la noche en el Salón de Gastronómicos, y pues esperamos estar ahí presentes en el evento que va a tener el alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa, donde va a ir toda la raza. Muy bien, pues muchas gracias, amables televidentes, a nuestros compañeros de gremio, pues una sincera felicitación, reconocimiento por el ejercicio profesional, ético, que hacen día a día de esta actividad, que es mantener informado veraz y objetivamente a la sociedad. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.